Bienvenidos a un nuevo programa de personajes, hoy con nuevas historias y un nuevo personaje. No olviden vernos a través de las redes sociales y un saludo muy especial para mi compañero Julián. Hola Tati, un saludo para ti, también para todos los televidentes y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Para el día de hoy tenemos un personaje muy especial que ha marcado la historia del municipio de Sonsón. Nos encontramos con el padre Carlos Alberto Henao Jaramillo. Padre, bienvenido a Personajes. Muchas gracias por la invitación a este programa y espero pues que tengamos una charla muy agradable. Padre, este programa le gusta empezar destapando para ver qué tenemos para este día. Ay, qué bonito. Este es mi papá y mi hermanita. Mi papá se llamaba Roberto Henao, José Roberto Henao Jaramillo también. Mi hermana Olga Lucía Henao. Mi papá fue un personaje muy especial también acá en Sonsón. Él era el cantinero, aunque a él no le gustaba que le dijeran a su negocio cantina, sino café, que era el de la plaza. Allí llegaban todos los buses en la mañana procedentes de Bogotá o vía a Bogotá, porque esta era la carretera pues, en la que pasábamos a Bogotá y muchos camioneros, en fin. Y él era el que atendía a los choferes en la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, ofreciéndoles un café con buñuelo, en fin. Era un personaje muy especial y muy querido, una persona que tenía un corazón muy grande. Era una persona bastante carismática y a nivel, digamos, lo social también era muy caritativo. Entonces, se le recuerda mucho, incluso ya con el tiempo venir acá, yo soy el menor de todos y aún encuentra uno personas que hablan de mi papá y los recuerdan con mucho cariño. Y Olguita, padre. Bueno, Olga es mi hermana menor, nosotros nos llevamos apenas un añito. Ella fue siempre mi compinche, fue siempre quien estaba conmigo en todos los momentos, en los juegos, en fin. Aunque ella era un poco más extrovertida que yo, pero ella tenía pues, un carisma muy especial también. Ella fue princesa del maíz, estuvo en el año 85 como representante de Medellín, de Sonsón en Medellín y fue princesa del maíz. Padre, ¿y cómo es eso de que les gustaba el teatro, que juntos iban al teatro? A ver, resulta que pues como nos manteníamos juntos, mi hermanita y yo para arriba y para abajo jugando y en fin, pues muchas personas nos conocían, ¿sí? Y un día nos llamó Miriam Correa Palacio, que era la directora de la biblioteca Joaquín Antonio Uribe en ese entonces, y a hacer un papel, y éramos los hijos de don Roberto y de doña Ana, y entonces pues íbamos allá a los ensayos, en la casa de la señorita Josefina Henao, pero pues es decir, como teatreros o como artistas de teatro, actores, no, simplemente íbamos y nos divertíamos allá. Y efectivamente en unas fiestas del maíz estuvimos nosotros actuando en el teatro municipal. En esa época las fiestas del maíz, que tenían un carácter mucho más cultural que ahora, pues una de las secciones era la obra costumbrista. Esa primera obra se llamaba La Tierra Manda. Hacíamos el papel de dos niños de la familia, no recuerdo cómo era que se llamaba la familia, no recuerdo el nombre de ellos, ni el nombre de los dos actores, no me acuerdo, de los dos personajes, no me acuerdo. Pero entonces actuábamos como dos niños campesinos y fue la sensación. Luego nos llevaron a Medellín, allí tuvimos un reconocimiento a nivel regional, se hizo el Festival de Teatro Regional en Medellín, en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Teníamos 10 años, yo tenía 10 años, mi hermana 9,
y pues fuimos la sensación. Entonces nos dieron pues nuestro reconocimiento, no teníamos idea que eran todas esas cosas, no sabíamos ni siquiera actuar, pero actuábamos y mirábamos al público como cualquier cosa, en fin, pero era muy espontáneo y muy bonito. Y de ahí nació pues como todo ese amor por el arte, más que todo de mi parte. Mi hermana un poco más rezagada en ese sentido, ella era un poco más metódica y en fin, yo sí me metí mucho en el arte. Bueno, padre, y un poquito de esa época del colegio. Contaron por ahí que también estuvo como vinculado, cercano a la industrial. Bueno, sí, nosotros, bueno, yo estuve estudiando en la industrial, allí tuvimos una experiencia muy especial, sobre todo porque había un grupo muy inquieto, un grupo de jóvenes muy inquietos a todo nivel, a nivel cultural, a nivel científico, a nivel de, en fin, éramos un grupo muy activo y fundamos un periódico que marcó de alguna manera en esa época la historia de la industrial, que fue El Reflejo, un periódico en el que teníamos secciones, teníamos concursos, hacíamos un trabajo a nivel periodístico pues muy empírico, pero muy bonito de parte de todos los muchachos. Y lo vivimos desde que yo estuve en primero de bachillerato en ese entonces, que es ahorita sexto, hasta 11. Y vivíamos muy pendientes de eso, íbamos a los colegios y vendíamos el periódico, lo hacíamos de una manera pues muy artesanal, pero era algo muy bonito. Padre, usted menciona mucho las artes. ¿Cómo inicia esa idea de ir a estudiar artes plásticas a la Universidad Nacional? A ver, yo con todo este bagaje pues en la biblioteca, porque yo me mantenía era en la biblioteca me mantenía, allí rodeado de libros, con la señorita Miriam Correa, que fue un personaje que ojalá que nunca se pierda en Sonsón ese amor por el arte que inculcó en muchas personas y sobre todo en los niños. Entonces, pues yo miraba libros y me encantaba como ver sobre todo los libros de arte, de pinturas y en fin, de todas aquellas cosas que yo decía, que bueno, ¿cómo harán eso? ¿Cómo podrán hacer eso? Y mi vecina era la señorita Amanda Villegas, ella pintaba, a mí me gustaba verla, yo decía, pero ¿cómo hará? ¿Cómo se podrá hacer eso? También tengo un tío que es Pablo Jaramillo, que también es artista, y también yo decía, pero ¿cómo pueden hacer eso? Y un día cogí una cartulina y me puse a bocetear algo con unas pinturas que encontré de mis hermanos y hice unos bocetos, unos bosquejos ahí con pinturas, y llegó mi tío y fascinado dijo, pero ¿y esto qué es? Y que no sé qué, pues, y entonces ahí mismo él llegó y me trajo muchas pinturas, me trajo papeles, y en fin, y así poco a poco me fui como metiendo en todo en este bagaje. Empecé más que todo con el oficio de pintar, no tanto como de querer expresar sino de aprender a hacer cosas, porque también veía a mi mamá. Mi mamá era una persona que era bastante artista en medio de su ignorancia, digamos, en ese sentido, pero a ella le gustaba estar haciendo cosas, tejiendo, manipulando cosas, buscando cosas bonitas. Entonces eso fue como creando en mí un ambiente más de artista. Y allí comencé, así, poco a poco comencé. Miremos un poco como los resultados del estudio y todo. ¡Ah! Por Dios, ¿ustedes dónde sacaron esto? ¡Ay, este cuadro! Este cuadro es muy especial. Este cuadro es de mi época, ya después de salir de la universidad. Es un autorretrato, pues traté de hacer un autorretrato, ¿no?
Em, Mira, qué bonito, hacía años que no veía este ¿Recuerda cuadro. quién se lo regaló, padre? Este creo que se lo regalé a una prima, si no estoy mal, a María Cristina, sí. Sí. Fue un momento, bueno, ya, es decir, yo, como retomando un poquitico la historia y con todo esto, pues yo, muy inquieto en la vida cultural de Sonsón y también como en la vida juvenil de aquel tiempo, ¿sí? Entonces, pues mi inquietud era poder estar en los grupos juveniles y en fin, en todas estas cosas. Y llegó el momento en que alguien me dijo, no, ¿y por qué no se va de cura? Y yo, no, yo quiero ser artista, no, yo primero quiero ser artista y así como sea, bueno, y terminé mi bachillerato e ingresé a la universidad. Entré a estudiar artes plásticas a la Universidad Nacional con mucho entusiasmo al principio, pero llegando un momento fuerte porque, digamos, la concepción mía de arte era un poco más tradicional, mucho más primitiva, no, más provincial, en fin. Y llegar en ese momento a la Facultad de Artes en la Nacional, bueno, a la Escuela de Artes, porque la facultad era de arquitectura, era de mucha avanzada y yo no vivía ese espacio, yo no lo vivía y no lo percibí como tal, entonces me fue un poco difícil. Me caractericé en la universidad por ser un pintor, pero la pintura ya para esa época, en la década de los 80, estaba en decadencia. Ya se vivía, era una expresión artística mucho más subjetiva, mucho más de avanzada, de cosas muy distintas a las que yo percibía. Entonces el mundo era un choque total que me fue muy difícil. Y salir, digamos, ya terminar mi carrera, o sea, una de las cosas que hice fue, para poder sobrevivir en la universidad, fue trabajar o estar en el grupo de danzas. Entonces, y a mí también me gustaba mucho bailar, entonces eso fue lo que más me gustó. Y entonces eso me sirvió para de pronto incrustarlo dentro de mi carrera y hacer trabajos de performance a nivel de danza-teatro, básicamente. Y pues cuando salí fue un poco difícil, entonces este cuadro me recuerda ese momento de ese choque ya de salir y qué voy a encontrar en el mundo. Entonces era un momento de soledad, un momento de algo muy difícil, sí, para vivirlo. Mezclando muchas cosas ahí veo, pero también encuentro como ese momento de soledad que se siente cuando uno sale ya y uno tiene como donde sostenerse. De pronto alguna experiencia de esa vida universitaria o alguna anécdota que le hubiera marcado mucho. A ver, pues realmente la que más me marcó fue el hecho de que yo era el niño diferente. Yo era el niño diferente de la facultad, porque yo pues no era extravagante, no tenía vicios, yo pues nunca fumé marihuana ni nada de esas cosas, mis compañeros todos lo hacían así. Era un ambiente muy diferente, yo nunca me vestí raro ni nada de eso. Sí me gustaba, por ejemplo, de tener colores fuertes, pero no tampoco pues nada, ni dejarme crecer el pelo. O sea, era el niño diferente, definitivamente. Sin embargo, allí pues había como incluso de mis compañeros, una sobreprotección para conmigo. Entonces alguna vez alguien estábamos allí en una salida que teníamos, nosotros estábamos en San Agustín, y alguien quiso pues como inducirme a las drogas.
y uno de los más drogos del grupo inmediatamente se fue, y eso fue la pelotera, porque a Carlos no le pueden hacer nada y que no sé qué, y por encima de lo que sea. Entonces siempre sentía como esa protección, ¿sí? Pues es algo que valoro mucho y que, y que todavía pues agradezco de verdad, porque sentía el amor de mis compañeros, a pesar, y repito, de ser el niño diferente de la facultad. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos acá en Personajes. Regresamos aquí a Personajes con el padre Carlos Henao. Padre, ¿qué tal si nos cuenta un poco de cuándo decide tomar la decisión por ser sacerdote y por qué los carmelitas? Bueno, después que salí de la universidad, y como vimos en ese momento, en ese espacio de tiempo, con esa pintura que me recordó como ese momento de soledad y de saber qué voy a hacer en mi vida, pues acudí a un padre que era muy amigo, que se llama Gonzalo Zapata. En ese entonces era rector del seminario Monticello, y le manifesté que bueno, yo ya había salido, estaba en ese momento de profesor en el Museo de Antioquia, pero que eso no me llenaba, había algo que no estaba como llenando realmente mis expectativas. Pues el arte siempre ha sido parte de mi vida, pero es una, digamos, es decir, una profesión que en Colombia no tiene como mucha vitalidad en cuanto a que pues yo no soy de roscas ni nada de esas realidades, entonces me sentía un poco como desubicado. Así que él me invitó allí al seminario. Ya habíamos tenido en mi época de estudiante, en ese grupo de inquieto, en ese grupo de jóvenes con muchas inquietudes a todo nivel, pues una experiencia de fe que yo la viví en el Carmelo, acá justamente en esta parroquia. Y recordando, pues él me invita a vivir como una experiencia, y yo dije, pues, ¿por qué no? Así que estuve mirando como el trasegar de la vida de este lugar, y fui profesor de allí, y empecé a enamorarme como de la espiritualidad carmelitana, que ya venía desde niño, o sea, yo ya la conocía, pero más que todo por el ambiente que se vive acá en Sonsón, de la fiesta del Carmen, de la Virgen del Carmen, pero ya digamos de la vida de los santos no lo conocía mucho. Y allí empecé a conocer a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresita del Niño Jesús, y pues encontré que era factible tener una vida religiosa de la mano de una vida artística, pues ellos a la hora de la verdad son artistas. San Juan de la Cruz es un gran poeta, que de hecho es el patrono de los poetas. Santa Teresa de Jesús era una mujer muy dinámica, una escritora muy versátil, que tenía muchas figuras dentro de sus escritos que a mí me empezaron a enamorar, y di el paso así como muy, no sé si a la carrera, pero lo di, y allí estuve 2 años y medio. 2 años y medio, a los 2 años y medio yo me retiré porque encontré que no había muchas cosas que no encontraba como
no competían como conmigo. Y me retiré, así sin más, me salí de allí. No quise volver a saber nada de nada, absolutamente nada. Mi mamá muy preocupada, pues, pero pues, ¿qué pasaba? En fin. Mi papá había muerto, porque realmente en esa época sí, una de las grandes influencias fue mi papá. Mi papá lo que más deseaba en su vida, me lo contó cuando yo le confesé que me iba a ir para el seminario, fue eso, tener un hijo sacerdote. Mi mamá no tanto, pero bueno. Así que yo regresé a casa, ahí regresé otra vez a casa y empecé otra vez mi vida a buscar desde el arte mismo. Fui profesor de artística en varios colegios en Medellín, a nivel oficial y a nivel privado. Y bueno, hasta ahí. Oh, ah, qué bello. Este trabajo es de cerámica y me introduce realmente a lo que pasó después de eso, porque estando yo de profesor en Medellín, me ofrecieron el puesto de director técnico de cultura acá en Sonsón. En aquel entonces el alcalde era el doctor William Ospina Naranjo, que era amigo de infancia y de adolescencia, que era uno de aquellos personajes con los cuales yo vivía metido en la biblioteca, en obras de teatro, de todo, de danza, en fin. Y él me llamó y pues yo le acepté. Vine acá a Sonsón con muchas expectativas, no sabía cómo, o sea, gestión cultural era un tema que no había tocado en mi vida, pero que hacía parte también de ella. Y bien, entonces busqué el espacio para mí, era mi casa en ese entonces quedó libre, o sea, no había inquilinos, entonces yo le pedí a mi mamá que me la prestara por un tiempo, mientras que vivía aquí, y efectivamente así fue. Y empecé allí, ahí hice mi taller, porque en donde yo voy tengo que tener mi taller. O sea, en cualquier parte donde vaya, ahí está mi taller. Y allá lo hice. Trabajé, pinté, esculpí, en fin, y trabajé cerámica. Y esta es una de las obras de ese entonces, de cerámica. Es una influencia de mi tío, que hacía farolitos, y yo también entonces hacía farolitos. Y este es uno de ellos. Entonces, aquí viví una experiencia pues muy bonita, también a nivel artístico, porque ser director técnico de cultura era también estar metido mucho en las artes, acá en Sonsón, entonces eso. Y ya más como de su vida en el sacerdocio, de pronto alguna experiencia significativa que le haya ocurrido en el Perú. Sí, sí, porque allí fue que comencé mi vida sacerdotal. A los 8 días de ordenado, a mí me mandaron para el Perú. Muerto del susto, me monté en un avión sin saber dónde iba a llegar y con quién iba a llegar y qué iba a hacer y cómo iba a ser. De Perú tenían pues muy pocas cosas, aunque también cuando estaba en la facultad con una amiga, habíamos comenzado a ahorrar porque queríamos conocer Machu Picchu. Entonces, bueno, yo ya me acuerdo todavía montado en ese avión, sin saber qué iba a pasar. Bueno, llegamos, en fin, a Lima, todo muy distinto, el ambiente, el paisaje es muy diferente. Luego me llevaron a Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú. Allí trabajé un año y luego me mandaron a Ica, una ciudad pequeña, más cerca a Lima. Y allí, pues, un trabajo muy duro, pero muy bonito. La gente en principio es muy reservada, pero después es de una cosa maravillosa. O sea, para mí, de los grandes amigos que yo tengo en este momento, son los peruanos. Me emocioné. En Ica pasó un suceso muy terrible en el 2007.
un 15 de agosto, justamente ya vamos a cumplir un tiempo, un terremoto grandísimo. O sea, sentir un temblor es sentir un temblor, pero sentir un terremoto es algo muy diferente. Es algo que es impresionante porque uno siente que el mundo se va a acabar. Uno siente que caen cosas, la gente grita, y era por la noche, faltaba un 20 para las 7. Yo me estaba preparando para la celebración de la Eucaristía de las 7, y todo el mundo gritando y gritando, y uno no sabía qué era, y yo intentaba pararme y no era capaz, pero no pasaba nada, mi pieza estaba normal. Terminó como el suceso y yo salí a toda carrera hacia la sala de la casa que daba hacia la iglesia, porque era al otro lado de la calle. Y cuando lo único que vi fue que no vi la cúpula del templo. Y la gente inmediatamente gritándome desde abajo, Padre, Padre, y todos parecían como si se hubieran metido en una caja de harina. Todos blancos. Entonces yo bajé inmediatamente sin pensar en nada, no había luz y toda la gente me rodeó y me abrazaban y no, era un shock total, todo caído, y a la casa de nosotros no le pasó absolutamente nada, absolutamente nada. Y desde allí comencé un trabajo con la gente muy bonito que aún conservo amistades y cosas que me recuerdan de ese momento tan especial. Entonces fue un año de trabajo continuo, de estar ayudando a la gente en las casas, ir a las casas caídas de la gente que hacía poco iba y visitaba común y corriente en sus casas. O sea, era una desolación total. Ica queda más adentro, o sea, a 40 minutos del mar. El epicentro fue en todo el mar, pero al frente de una ciudad que se llama Pisco. Y Pisco sí desapareció por completo. Ica no sufrió tanto en ese sentido, pero sí hubo muchísimos muertos, incluso gente muy conocida. Continuemos con las sorpresas. Ay, muestra a ver, ¿qué más sorpresas se habrá por acá? ¡Oh! ¡Ay, Señor bendito! ¿Quién es Ana Moños? Ana Moños es mi mamá. Mi mamá es una persona muy especial, muy querida. Como la ven ustedes aquí, ella haciendo sus cosas. Esta foto se la tomé yo hace poquito, no se dio cuenta, porque ella tiene 93 años en este momento, y sigue tejiendo y sigue haciendo sus... Exactamente, esta es una de las obras de arte. Alguna vez, cuando fui director técnico de Cultura, le hice una exposición a mi mamá, que a la final, pues, usted sabe que no ha de faltar el envidioso o la persona que degrada las cosas que uno hace. Personaje desafortunado para mí, pues no dejó como que se viviera bien este momento. Fue una exposición colectiva que se hizo y mi mamá tenía así su espacio, pero bueno, eso son cosas de la vida. Pero para mí la gran artista de mi casa sí es mi mamá. Mi mamá es una mujer que la he visto trabajar desde que yo era niño, nunca la vi sentada de brazos, solamente una vez cuando murió mi hermano en un accidente, que sí tuvo un momento difícil ella, pero lo superó. Es una mujer muy fuerte, muy fuerte. De hecho, tener 93 años y estar lúcida es algo que a uno le da mucha satisfacción. Y esta otra fotografía, pues es mi familia actual, con
mis hermanos, mis tías, mis sobrinas, mi sobrina nieta, muy bonito, en el espacio ¿Para qué otro regalito? de mi casa. ¡Ah! La pregunta que le hacía, ¿por qué Ana Moños? Ana Moños. Porque mi mamá, a ver, en Moñona, en Sonsón, básicamente, es la niña mimada, la niña consentida, la niña que siempre hace berrinches y todo eso. Mi mamá era la mayor de 17 hermanos, entonces era la consentida. Ella era prácticamente todo. Entonces, claro, como era tan salamerita, entonces empezaron en su colegio a decirle Ana Moños, porque entonces ella era la niña play, digámoslo así. Pero entonces este CD fue, por los 90 años, le hice una canción a mi mamá con toda la historia de ella. Alguna vez ella me la narró, yo la grabé y la traduje en una poesía que junto con las Carmelitas Descalzas de Villa de Leyva montamos una canción. Y entonces le hice un personaje. Este personaje era este personaje, Ana Moños, y todo era en caricatura. Entonces ella hacía todas las pilatunas y todo desde niña hasta grande, hasta ya tener a sus hijos y vivir la experiencia de ser abuela y bisabuela. Bueno, padre, muchas gracias por contarnos un poco de su vida, por abrirnos un espacio de todas esas historias que lo han marcado y por estar acá en Sonsón haciendo que el municipio sea más cultural, más social y más artístico. No, ustedes muchísimas gracias por esta invitación y bueno, y espero que tengan mucho éxito en este programa y agradecerles también a nombre de todos los sonsoneños el rescate de nuestra cultura y de la realidad que vivimos, que es muy importante y muy necesaria en este tiempo.